nosotros nos quedamos con esta representación de la clase carro. En la clase carro es bien interesante porque al igual que con los struct, y es que cuando ustedes pues, vieron su clase de estructura de datos, nosotros creamos struct y adentro de los struct teníamos variables primitivas de tipo primitivo. Entonces cualquiera podría pensar aquí que tanto marca, modelo, color, peso, cantidad de pasajeros, chasis, cilindraje, pues son variables primitivas. String, que es del tipo string, del tipo string, del tipo string, una float, un entero, una string y un entero o un float o un string. Pero realmente estos atributos pueden ser o estructuras o pueden ser incluso objetos. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir al carro que el carro tiene un arreglo de llantas y el carro tiene 5 llantas. Pero llanta es un objeto de la clase llanta. Entonces, recuérdense eso, donde nosotros metíamos arreglos dentro de arreglos, struct dentro de struct, dentro de struct, dentro de listas, dentro de árboles, toda esa parte. Pues aquí es igual. Dentro de un objeto, yo puedo tener como atributos instancias de otra clase. Es decir, puedo tener otros objetos. ¿Ok? Bien. Una clase es una colección de objetos que comparten las mismas características. Y entiéndase por características, métodos y datos. Yo aquí me equivoqué, esto debería ser 2 puntos, mejor lo corrijo de una vez, porque entendamos que cuando hablamos de características, pues nos referimos a eso, a las funciones miembro, o los métodos, o a los datos miembro, o campos, o atributos. ¿Cómo se diferencian? Bueno, todos los objetos tienen el mismo formato y comportamiento. Todos ustedes en el sistema tienen las mismas variables. Todos tienen nombre, todos tienen número de cuenta, todos tienen correo, todos tienen carrera, etcétera. ¿Qué es lo que los diferencia de los demás? El contenido de esas variables. Aunque todos tienen nombre, todos tienen diferente nombre. Y vale, hay personas que se pueden llamar igual, ¿ok? Por ejemplo, que Ashley está 3 veces. Es que ingresó en los dispositivos. Yo recuerdo que hay 2 personas aquí que se llamaban igual. Yo recuerdo que hay 2 personas aquí que se llamaban igual. Igual escritos de la misma manera. Pues no, están conectados. Ok, aunque tengan el mismo nombre, pueden tener diferente número de cuenta. Y aquí esa es la importancia que ustedes vieron en bases de datos de las llaves primarias. Siempre va a haber un campo que me va a hacer diferente esa tupla de las demás. ¿Okay? Bien. Tips para identificar objetos. Ojo con esto. Nosotros lo que vamos a hacer es modelar el mundo real para poder hacer nuestros sistemas. Entonces, así como en bases de datos, lo que usted buscaba eran entidades, en programación orientada a objetos, lo que vamos a buscar son objetos. Y aquí hay algunos tips. Todo lo que sea tangible es un objeto. Avión, reactor nuclear, carro, mesa, confite, termo, lonchera, todas las cosas tangibles son objetos. Los roles, estudiante, profesor, jefe de departamento, coordinador académico, presidente, diputado, alcalde, todos los roles son objetos. Cliente, propietario, demandado, paciente, ¿okay? Los incidentes, un accidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un accidente tiene como atributos fecha y hora del incidente, el lugar donde ocurrió el incidente, un arreglo o una lista enlazada de personas involucradas. Entonces, un suceso, una noticia. ¿Qué tipo de suceso? Una fiesta. Nombre de la fiesta, el organizador, la fecha, cantidad de invitados. Llamada a un servicio, es un incidente. Ok, iniciar sesión. Iniciar sesión. ¿Qué usuario? ¿Con qué contraseña? ¿Desde qué dirección IP? ¿Qué navegador utilizaba? ¿En qué país se encuentra? ¿A qué hora? ¿Qué fecha? ¿Ok? Un vuelo. Interacciones. Venta. ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Qué se vendió? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? ¿Qué número de factura? ¿Qué método de pago? Lo mismo con las compras.
un alquiler, quién arrienda, quién es el arrendatario, cuántos meses, el valor mensual, el contrato adjunto, casarse, divorciarse, estar de duelo. Especificaciones propias de un elemento. Por ejemplo, si yo tengo un microondas, y yo ya sé que es un objeto, puedo tener un modelo. Ahora, modelo puede ser un objeto. Potencia puede ser un objeto. Precio puede ser un objeto. Porque cualquiera puede decir, no, espérese. El precio es una variable del tipo float, es una variable doble. Sí, pero es que yo podría decir precio y dentro de precio colocar precio de manufactura, ¿ok? Precio de venta, ¿ok? Y en este caso el currency o la moneda con la que se calculó ese precio. Y obviamente la persona lo único que va a ver por encapsulamiento es el precio de venta. Pero adentro del objeto también había un precio de manufactura. También podría haber dentro del precio un desglose de materiales donde cada material tenía el precio. Yo puedo pensar en el modelo. El modelo podría, vaya, pues pensemos por ejemplo en el número de cuenta. Ustedes tienen un número de cuenta 2020, ¿ok? 1000, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, 2020 es el año en el que ustedes se matriculan. Tengo entendido que estos 4 números identifican el centro regional o 3 números, no me acuerdo. Luego, estos 3 es el orden en la lista donde ustedes se inscribieron. Cuando ustedes piden el número de cuenta, ustedes tienen esta cadena, pero el número de cuenta puede tener adentro año, folio, centro regional y puede tener los 3 datos. Entonces, claro, yo solo estoy mostrando el número de cuenta, pero el número de cuenta podría ser un objeto. Organizaciones, Universidad Nacional Autónoma, Seguro Social, la Liga Monstruo Peque. Posiciones, la meta, el inicio, país, destino, un lugar geográfico, un espacio físico. Eventos en un sistema. Una cosa es la solicitud del evento y otra cosa es el evento como tal. Impresión, guardado, cosas que se tienen que almacenar y ser recordadas por auditoría. Ahora, esta diapositiva de acá, aunque ustedes ya la tengan, si pueden hacerle una captura de pantalla, si podrían tomarle una foto y tenerla por ahí, sería ideal. Porque, aunque yo lo voy a mencionar más tarde, necesito que tengan mucho criterio al entender estas operaciones. Claro, la clase tiene atributos y tiene métodos. Cuando yo agarro un objeto para poder identificar a qué clase pertenece, yo tengo que ver las características. Y esas características son los campos o los datos o los atributos, que son las cosas que he estado mencionando, pero luego, dentro del sistema, ¿qué funciones puede tener? El caso que es mucho más fácil, porque es con el que ustedes están relacionados, es ustedes como estudiantes. Ustedes pueden ver perfil, editar perfil, matricular, pueden agregar clase a la lista de espera, pueden eliminar clase de lista de espera, pueden eliminar clase de forma 03, pueden ver la forma 003 dentro del sistema. ¿Qué acciones van ustedes a hacer para identificar los métodos que va a tener una clase? Nos vamos a basar en estos 4 criterios. No hay más. Entonces, cada vez que nosotros agarremos una clase, luego de haberle definido sus atributos, sus campos, vamos a pensar en las funciones que esa clase, en el comportamiento que esa clase, o mejor dicho, que los objetos en tiempo de ejecución que yo instancien de esta clase van a poder realizar. Entonces, operaciones gerente, crear, destruir e inicializar el objeto. ¿Ok?
¿qué es lo primero que yo voy a pensar? Ok, yo creé una clase, ¿qué funciones le voy a colocar? Las operaciones gerenciales. Crear, destruir e inicializar los campos del objeto. Los vamos a llamar constructores y destructores. Luego vamos a pensar en operaciones implementadoras. Son los requisitos funcionales que el objeto tiene que realizar. Matricular, agregar clases, todas esas cosas son las acciones que dentro del sistema el objeto tiene que hacer. Ahora, hay operaciones de ayuda, es decir, hay funciones que yo voy a ocupar para que el objeto me pueda realizar una función, pero yo no voy a tener acceso a ellas. Por ejemplo, usted viene y le dice matricular clase. ¿Ok? Matricular clase puede tener como parámetros el código de la sección. ¿Ok? Vamos a pensar que todas las secciones son únicas. Vamos a pensar que todas las secciones son únicas. Ok. Entonces, matricular clase, yo le paso como parámetro código de sección. Entonces, yo puedo tener adentro, alta cohesión y bajo acoplamiento, una función que se llama verificar cupos de sección. Y aquí le damos el código de la sección. Y aquí digo, si verificar código de sección es true, entonces llamar a matrícula de sección, y lo que voy a mandar a llamar acá es el procedimiento almacenado de la base de datos y el código de la sección. Es decir, la interfaz, lo público, ¿ok? Lo público, la operación implementadora es matricular un código, donde yo le paso el código de la sección. Para que esa función pueda desarrollarse, va a ocupar otras funciones, pero estas funciones son privadas. Yo no las voy a conocer y yo no las voy a ver. Las operaciones implementadoras son públicas, las operaciones de ayuda son privadas. Entonces, yo tengo que pensar en crear, destruir e inicializar el objeto. ¿Qué funciones va a tener las personas o los otros objetos acceso a ellas, la interfaz, lo que es público, pero también qué opciones, ok, qué operaciones voy a ocupar para cumplir estas y que no necesariamente van a ser públicas, como verificar cupos y matricular mandando a llamar al procedimiento almacenado de la base de datos y pasándole el código de la sección. Bien, ahora, finalmente, operaciones de acceso. Yo tengo características. Bien, por ejemplo, ustedes están acá conectados. Una cara para yo poder, piensen en Teams. Ustedes tienen Teams, ¿ok? Entonces, ustedes están acá y se quieren conectar a Teams. Para conectarse a Teams, ustedes iniciaron sesión, se loguearon, crearon un objeto usuario. Crearon este objeto usuario. Este usuario tiene correo, tiene la clave del correo, tiene el nombre de usuario, tiene un nombre para mostrar, ¿ok? Y como ustedes están utilizando el correo de la U, un montón de cosas más que yo no sé. Estoy pensando porque el encapsulamiento me da eso. Ahora, para poder agregarse a ustedes a la lista y poder ingresar a la sección, el sistema le dice al usuario, ¿qué nombre? Entonces, ustedes van a utilizar un método de acceso para preguntar el valor del campo nombre para mostrar. Él no tiene acceso, les tiene que preguntar al objeto. Objeto, ¿qué nombre pongo para mostrar?
y el objeto le regresa el nombre y lo agregamos a la lista. Pero si yo ahorita quiero saber el correo de ustedes, no puedo. Yo tengo una lista. No puedo corroborar el correo con el cual ustedes ingresaron. No puedo corroborar que ustedes son la persona que dicen ser. A ver, no seamos ridículos. Ay, encienda la cámara, por favor. Deepfake, IA. Aparte, no voy a comprometer tampoco el ancho de banda por estar encendiendo todas las cámaras de golpe, ¿va? Ahorita no es necesario. Pero eso nos dice encender y apagar cámara. Este objeto tiene esos métodos, que son operaciones implementadoras. Encender y apagar cámara. Ahora, para encender cámara, voy a ocupar un método de ayuda que me conecte con el sistema operativo y me dé acceso al hardware. Pero yo no sé cómo se llama ese método. Yo no sé qué librería de su sistema operativo se utiliza para eso. Bien, entonces, estas 4 tips que yo tengo acá son fundamentales para cuando ustedes hayan identificado las clases del sistema, comiencen a ver la lista de métodos que van a tener. Forzosamente, habrán métodos gerente y métodos de acceso. Son obligatorios. Son obligatorios. O sea, estos tipos de métodos y estos tipos de métodos siempre van a ir. Siempre. ¿Ok? Perfecto. Podemos eliminar de acá, pero no hay forma, porque tengo que poder crear, tengo que poder instanciar la clase. Si yo no puedo crear el objeto, no lo puedo usar. Bien. Si bien los términos atributos y métodos son el estándar en español, muchos autores no se van a referir a ellos de la misma forma. Y aquí hay algo que esta parte a mí no me gusta. Esta parte de acá en la que la gente de los atributos le dice característica. Porque es que la definición conceptual, la definición académica, el paradigma, característica, es tanto un atributo como un método. Lo que pasa es que muchas personas, para enseñar el paradigma y poder identificar los atributos, le dice, piensa en las características: altura, peso, color de piel, sexo, fecha de nacimiento, textura, color, coeficiente de fricción estática, coeficiente de fricción cinética, ¿ok? Pero en realidad, característica puede ser tanto un atributo como un método. Le digo, el atributo, piense usted en características, datos miembros, variable de instancia, campo, ¿ok? El método, comportamiento, función miembro, método de instancia, operación. Operación, ¿ok? Yo creo que esos me faltaban agregar acá, ¿ok? Operación. Y listo. Siempre que yo les solicite un atributo para que vayan identificando más o menos qué es, ¿bien? Y acuérdense que cuando yo digo instancia, me refiero al objeto. El objeto es la instancia de una clase. Ok, entonces, yo voy a crear para cada sistema un conjunto de clases. Y gracias a la segmentación que estudiamos en su curso anterior, yo sé que yo voy a poder utilizar librerías externas que yo no he programado. Yo voy a poder utilizar clases que yo no programé para poder ejecutar dentro de mi aplicación. La manera en la que Java organiza las clases se conoce como paquete. Un paquete es el mecanismo que tiene Java para agrupar una colección de instrumentos útiles, buenos días, y clases relacionadas a un proyecto. En C++, acuérdense que esto ya es de sintaxis, en C++, para poder insertar una librería, utilizábamos el include, el hashtag include. En Java, la sintaxis es a través de la palabra reservada import. Entonces, yo voy a decir
importar, ¿ok? Yo voy a decir importar y luego voy a colocar el paquete o voy a colocar el paquete, la clase que voy a utilizar. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo decir de Java, de paquete Java, vamos a utilizar lang. ¿Puedo tener un paquete dentro de paquete? Sí, en realidad Java es un paquete de orden superior, pero siempre lo vamos a utilizar para indicar que vamos a buscar un paquete en la librería estándar. Entonces, en esta parte de acá, yo le estoy diciendo dentro de mi librería estándar que en C++ ustedes usaban esto y cuando no era estándar usaban comillas, ¿ok? Entonces, dentro de mi paquete language, quiero utilizar la clase math. O le puedo decir, dentro de mi paquete language, vamos a utilizar todas las clases, no solo math. Y eso lo colocamos al inicio del archivo. Java va a mantener una relación estricta entre los ficheros locales y la función. Ahora, dependiendo del entorno integrado de desarrollo que ustedes utilicen, se puede ocultar o no esta jerarquía. Entonces yo les digo, yo no tengo ningún inconveniente con el IDE que ustedes vayan a usar. Si quieren usar Antigravity, si quieren utilizar Visual Studio Code, si quieren utilizar IntelliJ, NetBeans, Eclipse, BlueJ, Doctor Java, no me interesa. El IDE realmente no me interesa. Ustedes tienen que poder utilizar cualquiera. Cuando vayan a trabajar a una empresa, les pueden imponer un IDE o les pueden dar la libertad. Pueden utilizar Chemicode, pueden utilizar Cloud Code, que ya tiene su propia interfaz para generar código. O sea, pueden hacer cualquier cosa. Lo que no tienen que perder de vista es que la estructura de directorio del proyecto va a ser única y hay una versión estándar. ¿Ok? Traten ustedes de trabajar con lo que les dé mayor compatibilidad. Cada módulo, y ojo aquí ahora, vamos con una correspondencia clase-archivo. Cuando ustedes crean una clase, se crea dentro del proyecto un archivo. La clase tiene que tener el mismo nombre del archivo. Eso ténganlo claro. Y cada módulo solo puede contener una clase pública. Eso lo vemos más adelante. El nombre del archivo debe coincidir. ¿Ok? Y esto no limita la inclusión de clases anidadas o clases que no sean públicas. Eso sí se puede hacer. Aunque acá nos están diciendo que puede contener una clase pública, solo puede contener una, realmente puede contener más clases públicas. ¿Ok? Y eso ya se fue dentro de los cambios de versión. Jerarquía de paquetes. El nombre del paquete define la estructura de carpetas donde su sistema operativo de manera física va a alojar estos módulos. Y se utiliza el punto para representar subcarpetas. Por ejemplo, ustedes van a ver que cuando crean un proyecto, les va a decir com, punto, nombre del proyecto, punto, las clases. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, el sistema de archivo es el punto. Com, en este caso, es el package com, campus, MVP, es el nombre del proyecto, y luego aquí yo tengo mi clase Java. Entonces, el paquete sería com.proyecto, dependiendo del IDE que ustedes estén utilizando. Si ustedes están utilizando IntelliJ no les muestra la estructura del paquete. Esta es una captura donde yo aquí tengo mi proyecto se llama contenido clase tercer pack y automáticamente me crea una estructura de directorios. idea, que sería el .com, out, que es donde voy a sacar los ejecutables que van a correr en la máquina virtual de Java. Luego tengo source, la fuente, bien, y dentro de la fuente voy a colocar todas mis clases. Tengo algunos archivos de configuración, el IML y el gitignore, y aquí tengo las librerías externas. Esto es la estructura de IntelliJ.
el proyecto automáticamente va a crear un paquete. Y dentro del paquete, nosotros comenzamos a poner las clases. Fórmula cuadrática, por ejemplo, y cada otra clase que yo quiera. Y esas clases van a tener sus funciones miembros y uno de ellos, obligatoriamente uno, por lo menos uno, tiene que llevar main, que va a ser la clase controladora. Ahora, por buena práctica de programación, se acostumbra a que solo uno lleve un main. En la vida real, me permite que todas las clases puedan tener su propio main. Y eso lo vamos a ver cuando ya veamos implementación. Ahora, de lo que estoy mostrando acá, esto, por ejemplo, es un error. Y eso lo voy a corregir. Voy a corregir esta diapositiva. Porque nosotros los nombres de las clases los tenemos que escribir en letra mayúscula. ¿Es obligatorio? No, pero es una buena práctica de programación. Entonces aquí main está bien, comienza con mayúscula. Aquí fórmula cuadrática debió empezar con mayúscula y lo tengo que corregir. Voy a dejar acá, algo que me estorbe para acordarme que lo tengo que cambiar y lo tengo que actualizar. Bien, perfecto. Esta captura creo que es de Eclipse. No, esta es de NetBeans. Creo que esta es de NetBeans. En NetBeans, el paquete, el programa, el proyecto se llama Hola Mundo. ¿Ok? Entonces vean que lo que él hace es que crea com.mycompany. MyCompany se tuvo que definir cuando ustedes instalaron el IDE. Entonces, dentro de MyCompany, yo ahora tengo el proyecto Hola Mundo. Y miren que yo aquí no tengo una carpeta de fuentes. Fuentes está por la parte de arriba. En IntelliJ yo tengo el proyecto y luego tengo la fuente. ¿Ok? Yo aquí tengo la carpeta de fuentes y luego tengo el paquete. Si yo me voy a ver los archivos, lo va a ordenar de manera diferente. Cuando estén haciendo aplicaciones para teléfono móvil, ya sea iOS o estén utilizando Swift, o estén usando Kotlin o Java o Python para hacer algo en Android, van a tener esto. Que una cosa es la forma en que el proyecto muestra los paquetes y otra cosa es cómo los archivos se van a organizar dentro del dispositivo móvil, dentro de su sistema operativo. ¿Bien? Y en este caso, el IDE sí me coloca el paquete. No todos los IDEs lo hacen. No sé si Visual Studio Code lo hace. Creo que voy a instalar Visual Studio Code este periodo. No sé. Aunque prefiero Antigravity. Pero bueno. Bien. Vamos a comparar programación estructurada con programación orientada a objetos en cuanto a la manipulación de las funciones. Como en la programación estructurada, las funciones no estaban obligadas a estar dentro de otra estructura, pues ustedes tenían una librería y directamente estaban todas las funciones. Ustedes tenían un archivo header o un archivo CPP y ponían la declaración y la definición de las funciones sin problema. En programación orientada a objetos no. Las funciones son parte de una clase. Entonces, los paquetes, que aquí se llaman librerías, los paquetes lo que tienen adentro son clases. Y las clases tienen adentro funciones. Aquí directamente la librería tenía las funciones. Esta pequeña diferencia cambia mucho la manera de aprender el lenguaje. Acá, por ejemplo, yo decía include math.h, bien, y luego yo podía utilizar la función raíz cuadrada. Acá yo importo de mi paquete LAN la clase math. Y ahora, clase punto función. Clase punto método. Y ahora en adelante voy a dejar de decir función, funciones miembros, comportamiento. Voy a decir directamente método. ¿Okay? Le voy a decir campos o atributos y métodos. Me voy a quedar con eso para no tener que estar repitiendo tanto concepto. Ok. Entonces, un programa en Java puede importar clases y paquetes completos. Aquí estoy importando una clase
Pero si yo pongo el paquete punto asterisco, estoy incorporando el paquete completo. Entonces puedo importar una clase o puedo importar paquetes completos. Declaro las clases. Cuando yo tengo un programa, pues obviamente tengo que declarar la clase que se tiene que llamar igual que el archivo. Tiene o si es una clase que va a ocupar ejecutarse. Así directamente la clase ejecutable. Los métodos, los atributos que va a tener la clase como tal, comentarios y documentación con el estándar Java. Los archivos pertenecen a proyectos. Los IDE están optimizados para su gestión y configuración de paquetes. Vamos a poner métodos y atributos definidos por el usuario. Dije que lo había colocado. ¿Okay? ¿Cuál IDE utilizar? Cualquiera. El paradigma no va a cambiar. Lo único que cambian son las facilidades que les presta el IDE para poder trabajar. IntelliJ a mí me gusta mucho para Java. Evidentemente, la versión de esta empresa de IDEA para C++ no me gusta tanto por la cantidad de recursos que requiere. Pero me gusta IntelliJ porque me permite trabajar en Kotlin y me permite tener unos marcos, un framework para no empezar desde cero. Ahora, ustedes están aprendiendo. Utilicen el IDE que les dé más prestaciones para ayudarles a estructurar los proyectos y a entender el código. ¿Ok? Acuérdense que al final vamos a la parte en que la mayoría del código se genera. Y yo puedo agarrar un programa hecho en Visual Studio Code, me lo traigo para acá y tiene que correr. El lenguaje es el mismo. El paradigma es el mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, retomemos esta parte cuando hacíamos salidas en la terminal, en la consola. System.out. Este system.out para nosotros ya tiene otro significado. Yo entiendo que system es la clase. Empieza con letra mayúscula. System es la clase. ¿Qué pasa con out? Un objeto puede tener adentro otros objetos. Entonces, dentro de la clase system, como atributo hay un objeto de la clase stream. Ay, no me acuerdo de qué clase. Stream buffer, stream buffer, output stream buffer creo que se llama, pero bueno, out es un objeto de una clase, no recuerdo el nombre de la clase, pero como es un objeto, tiene atributos y tiene métodos. Entonces, esta clase tiene adentro un objeto y este objeto está mandando a llamar a un método. La clase system manda a llamar a su atributo out, pero como el atributo out es un objeto, puede mandar a llamar a un método. Y por eso es que podíamos repetir el out y escribíamos printline cuando queríamos cambio de línea, o utilizábamos print cuando no queríamos cambio de línea. También podíamos utilizar flush y printf, print con formato. ¿Okay? Print string son los métodos que yo puedo tener para esa salida de flujo. ¿Cómo modelarían ustedes una clase de contacto? Estamos pensando que vamos a hacer una libreta de direcciones. Bueno, pues yo puedo tener por aquí mi clase contacto que tiene nombre del contacto, imagen para mostrar, número de teléfono, correo electrónico, dirección. Podría ser algo. Pero, ¿y si el contacto tiene varios números de teléfono? ¿Y si tiene varios correos? ¿Y si quiero observaciones? ¿La fecha de cumpleaños? ¿Alguna fecha en particular? ¿Cómo organiza la libreta de contactos de iPhone los contactos? ¿Qué información tiene? ¿Cómo organiza WhatsApp los contactos?
¿Qué información tiene el objeto contacto dentro de WhatsApp? ¿Qué información tiene el objeto contacto dentro de contactos de Google? Si están usando Android. Si están utilizando Harmony en Huawei, ¿cómo utiliza la libreta de direcciones los contactos? Y luego, ¿qué comportamientos puedo utilizar yo de un contacto en una libreta de contacto? ¿Cuáles van a ser los métodos? Ustedes ahora lo que pueden hacer es, acordándose de los principios de TCREI, cadena de pensamientos, árbol de pensamientos, solicitar a la IA que actúe como un asistente de programación. Y pueden generar el código fuente para una clase, dándole a ustedes los atributos y los métodos. Lo pueden probar. Todavía no me voy a ir a la implementación, porque antes de implementación tenemos que tocar el modelado de los objetos. ¿Ok? Con eso, nosotros a tiempo culminaríamos el contenido de la primera semana. ¿Qué vamos a ver a partir del lunes? El lunes nosotros vamos a aprender a hacer análisis y diseño de sistemas con el paradigma de programación orientada a objetos. Para ellos nos vamos a valer de UML, ¿ok? Que es un lenguaje de modelado, y de algunos de los diagramas que tiene UML. Para esta parte de análisis y diseño vamos a utilizar unas herramientas. Cuando estemos con interfaces gráficas y tengamos que explicar los listeners, vamos a utilizar otro diagrama UML. Pero entonces, ¿qué necesito yo de parte de ustedes? Previo a comenzar la clase de lunes, ¿okay? Repasen los contenidos del paradigma como tal. No importa que no sepan todavía cómo implementarlo, pero sí realmente necesito que puedan diferenciar una clase de un objeto, que puedan identificar las clases, que puedan diferenciar un atributo de un método, ¿ok? Entonces, voy a tomarme 5 minutos, me voy a despedir para terminar la grabación, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar, bálsamo labial. Los que deseen quedarse se pueden quedar.